Y esta mañana está con nosotros también a través de video José Varela, el director general de 3M de México, vicepresidente de Asuntos Corporativos para 3M en América Latina. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú cómo estás? Gusto de hablar contigo nuevamente. Pues muy contento. La última vez que hablamos era febrero y esto apenas venía en términos del COVID. Y bueno, pues antes de entrar de lleno a una encuesta muy interesante que han hecho sobre la ciencia, preguntarte, pues vi los resultados de 3M a nivel global, les fue muy bien. Evidentemente, pues son una de las empresas clave, los N95. Desde entonces lo platicábamos, había objetivos, se han convertido en un elemento indispensable en la lucha contra el COVID. Preguntarte primero cómo le ha ido a México, cómo le ha ido a 3M en México. Sí, mira, la verdad que ha sido un año interesante, por ponerlo de esa forma. Lógicamente, la producción de N95 que hacemos en México la hemos podido casi que triplicar, lo cual nos tiene muy contentos. Y hemos dedicado la mayoría, casi el 90% de nuestros respiradores a los hospitales públicos y privados, y un 10% para apoyar las industrias esenciales. Sí, te digo, la demanda ha crecido muchísimo más que el triple de producción que hemos podido hacer. Entonces, sí hay mucha demanda que está todavía por cubrir. En esa línea de productos los resultados han sido buenos. Es importante recalcar que 3M ha trabajado directamente con nuestros clientes y los distribuidores en no aumentar precios. O sea, que tenemos la mayor prioridad ahorita es atender la pandemia, atender a nuestros médicos, proteger a la población, no aumentar precios y seguir ayudando lo más que podamos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo titánico porque ha habido mucha gente que se ha querido aprovechar. Sí, tengo que decirte que sobre todo en el segundo trimestre tuvimos impacto en los negocios automotrices y en las líneas industriales por razones obvias, ¿no? La producción se cayó bastante a nivel nacional. Se ha estado recuperando en el Q3, sí estamos abajo del año pasado en México, tengo que decírtelo, sobre todo en los días que muchas de las industrias estuvieron cerradas, ¿verdad? Tenemos negocios como el de papelería, que al tener escuelas, universidades cerradas nos han impactado, pero overall, en términos generales estamos optimistas que el país se está recuperando y que las empresas y la población, de alguna forma, sobre todo las empresas, se han preocupado mucho por proteger a sus empleados, ¿no? Y sana distancia, lavado de manos. Entonces, es un año interesante, Rodrigo, un año que ha sido difícil, ¿no? Pero con el esfuerzo de nuestros empleados estamos sobrellevando el 2020. Sin duda. Te preguntaría, José, ¿cuál ha sido el momento más complicado desde el punto de vista del liderazgo que te ha tocado ejercer en 3M de México? Porque entendiendo, lo platicamos la vez pasada, tienen operaciones extensas en nuestro país, varias plantas, etcétera, y mencionabas estas consideraciones, además de la otra, ¿no? Pues luego vienen ajustes de gastos, etcétera, incluso recortes. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué ha sido lo más complejo en términos de liderazgo? Mira, ha sido en dos frentes. Primero, cómo protegíamos a nuestros empleados, que era muy importante, ¿no? Entonces, eso lo logramos hacer, creo que muy bien. Ya en marzo estábamos todos nuestros empleados trabajando desde la casa, decidimos e implementamos todo durante un fin de semana y la productividad ha seguido. Nuestros empleados, así como estamos nosotros aquí por estos medios digitales, virtuales, también hemos podido llevar la operación. Y después, la comunicación constante, ¿no? Empezamos con reuniones generales de empleados que eran todas las semanas compartiendo información, cómo cuidarse ellos, cómo cuidar a sus familias. Después, cómo seguíamos operando en las fábricas. O sea, por ejemplo, la fábrica de respiradores N95 no la podíamos parar. Entonces, cómo proteger a esa gente que sí tenía que ir a un lugar de trabajo. Entonces, en ese sentido, la comunicación con los clientes diría, fue mucho trabajo, pero ha salido todo bien. Después, por el lado del ambiente que se vivía, imagínate 3M, el productor número uno de N95, entonces los desafíos eran cómo incrementamos la producción, cómo mantenemos los precios, ¿verdad? Cómo obligamos a nuestros socios comerciales a que mantengan los precios, cómo priorizamos. Imagínate que antes de la pandemia, 90% iba para la industria de respiradores, 10% para los hospitales. Eso se invirtió. Claro. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo protegemos a los doctores? ¿Cómo protegemos a los clientes? Y había mucha gente que falsificaba, mucha gente que decía, oye, yo soy distribuidor de 3M y tengo 10 millones, 20 millones de respiradores.
era mentira, ¿no? Entonces hubo mucha gente que trató de estafar y nuestros equipos hicieron un gran trabajo en comunicar y en estar protegiendo a mucha gente, ¿no? Para que no fueran estafados y de otro lado pudiéramos servir a quien realmente era prioritario servir. Sí, eso yo creo que es un tema bien importante y se notó el esfuerzo que se hizo porque claro que empezaron a surgir muchos elementos, digamos, pues de mascarillas que no cumplían, que había mucha estafa, había mucho frenesí al respecto. Creo que ya está relativamente normalizado aparentemente, pero bueno, pues estamos en una situación, como dices, inédita. Ahora, y eso me lleva al otro tema que hemos también ido conversando y es 3M como una compañía muy vinculada a hacer ciencia, a hacer investigación. Me contabas lo que se ha hecho aquí en México, el laboratorio, bueno, lo que tienen aquí en Santa Fe, etcétera, y publican una encuesta muy interesante que creo que además lo hacen desde hace varios años, pero ahora es más relevante que nunca y es el papel que ocupa la ciencia en la visión de los habitantes del planeta y obviamente desagregado en el caso de México. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta? Fíjate que fueron, en términos generales, referente a la ciencia, creo que hay buenas noticias, ¿no? Todo incrementó esa percepción que tienen los habitantes del mundo y como tú decías, específicamente en México, fueron mejores. Fíjate que el 85% de los mexicanos dijeron que la ciencia es necesaria para resolver los grandes problemas de la vida. Entonces, eso es un número récord, estamos abajo del 80% el año pasado. Igual fue en el mundo, ¿no? En el mundo con todo esto de la pandemia, la población está volteando para ver la ciencia. Y este año en México, el 67% dice que la ciencia va a encontrar curas a las enfermedades, ¿verdad? Algo que estamos viviendo. Y esos son porcentajes muy superiores a los del año pasado. Y el año pasado, como que la mayor preocupación, la sigue haciendo, era la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Lo sigue haciendo y eso también incrementó, pero el brinco hacia arriba que tuvo lo que es resolver enfermedades, hallar curas a las enfermedades más graves que están impactando a la humanidad, fue donde la gente se volteó a la ciencia. Entonces, ese pesimismo o esa indiferencia que existía hacia la ciencia en el mundo y en el México ha disminuido, por lo cual la percepción es mejor, Rodrigo. Sí, eso va a ser clave para la etapa que vendrá, sobre todo pienso en 2021, y es la de las vacunas, ¿no? Porque el nombre del juego se llama Confianza y hay muchos jugadores, muchos laboratorios que ya están avanzados, México tiene ahí sus acuerdos, etcétera, pero será clave porque el éxito, digamos, de la aplicación de la vacuna es el éxito en la contención del COVID eventualmente, pero va a ser una carrera larga en donde tendremos que tener datos y sobre todo elementos de ciencia que te permitan pues que los mitos no ocupen el lugar muchas veces o las noticias falsas que debe ocupar pues los datos y la ciencia, ¿no? Lo que se hace en investigación. Sí, fíjate que fueron datos interesantes. El año pasado la gente creía que principalmente era el gobierno era el que tenía que asignar y coordinar todos los esfuerzos de la ciencia en el país. Todavía la gente ve al gobierno como el gran asignador de recursos, por decirlo, o el que va a promover la ciencia. Pero cada vez en el mundo y tanto en México ven más la función de la academia, las universidades, las ONGs y las empresas privadas. Y es más, la gente dice de que si hay una empresa que conscientemente, honestamente, está trabajando en la ciencia, tiene buenos científicos, le preocupa a la población, su imagen corporativa está subiendo muchísimo. Entonces, estamos en un buen momento para promover la ciencia. Lógicamente siguen habiendo algunas dificultades, ¿no? Vemos que la ciencia todavía no está muy diversa. Niños jóvenes de escasos recursos todavía tienen más dificultad en poder accesar a una carrera STEM y también lo que son mujeres, ¿no? Entonces, sí tenemos todavía tareas, a pesar de que la percepción ha aumentado, sí hay muchas tareas para seguir incrementando lo que la población cree y necesita de la ciencia. Por supuesto. José, tengo que hacer un corte, pero te invito a que te mantengas en la videollamada para seguir conversando porque creo que son temas muy relevantes y sobre todo más de una empresa
con tanta historia y sobre todo con una presencia tan clave en esta coyuntura del COVID y particularmente en México. Así que te invito a que te mantengas y también a los que nos están viendo y escuchando en Imagen Radio a que sigan con nosotros. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estoy conversando esta mañana con José Varela, el director general de 3M de México. He tenido la discusión justamente de los fideicomisos, el CONACYT y tal. Preguntarte, ¿cuál es la visión de una empresa que hace tanta investigación y desarrollo vinculado a esto, el papel de los gobiernos en la investigación y sobre todo en el alianzas, digamos, o impulsos que se da a las empresas? ¿Cómo lo ves en el contexto obvio de la discusión de México? Sí, perfecto. Fíjate que con lo que está pasando en el mundo, los gobiernos han ido hacia las empresas a buscar tecnología. Oye, empresa farmacéutica, ayúdame a desarrollar la vacuna. Tú has visto que lo mismo ha pasado en México. Entonces, creo que estamos en buen momento y, por supuesto, los gobiernos tienen que apoyar, tienen que coordinar, tienen que crear esa imagen, esos esfuerzos de promover la ciencia. Y la gente así lo ve. Pero creo que además de los gobiernos, tiene que ser un esfuerzo conjunto de la sociedad. El gobierno tiene que estar muy abierto, muy participativo, crear incentivos. Creo que eso es importante. Hay mucha competencia a nivel mundial de la ciencia, que sea fácil patentar. Entonces, hay cosas, nosotros mismos, como 3M, hemos visto en algunos países es muy difícil patentar. No tenemos investigación ahí. En otros, y siendo México uno de ellos, es relativamente fácil hacer patentes, ¿verdad? Hay mucha conexión con Estados Unidos, entonces sí invertimos aquí en tecnología. Pero yo creo que además los gobiernos en ese papel que tienen de facilitador tienen que unirse con empresas, tienen que unirse con las universidades. Creo que en México hay buenos programas para eso. Nosotros hemos estado platicando con mucha academia, con el mismo gobierno, por supuesto, y la verdad que vemos un futuro que es interesante, ¿no? Pero falta todavía mucho por hacer, ¿verdad? Creo que la ciencia está avanzando, la percepción está avanzando, todavía la gente ve a la ciencia como elitista, entonces ahí el gobierno tiene que ayudar a promover en todos los estratos de la sociedad de que la ciencia es importante para todos y también en la diversidad. Fíjate que cuando lanzamos este estudio, como tú lo decías, se llama el estado de la ciencia en el mundo, SOCI en inglés, State of Science Index. Cuando lo lanzamos y tuvimos un panel con tres científicas mexicanas, fue espectacular la conversación. Lo que están haciendo algunas con apoyo al gobierno y otras sin apoyo al gobierno es realmente algo que vale la pena mencionar, ¿no? Entonces, sí veo que el gobierno está apoyando, sí veo que falta mucho y creo que si México quiere moverse a un país desarrollado, creo que es algo que le tenemos que poner la prioridad número uno como gobierno, como sociedad, como academia, como empresa privada. Por supuesto. Ahora, justo la pandemia del COVID-19 lo que ha mostrado es los límites, diría, de la coordinación política internacional en términos de dar una respuesta. Si bien desde por ejemplo, los grandes laboratorios, empresas como ustedes, se han ido generando respuestas más allá del proteccionismo, lo vimos con la C95 en la etapa muy temprana de la pandemia, ahora con los laboratorios que se han comportado de manera muy responsable en términos de ir sacando la vacuna conforme se van cumpliendo procesos bien rigurosos científicos, pero creo que esto nos asoma al reto formidable que tiene la sociedad humana de cara a otro elemento que mencionabas y es el cambio climático, porque es nuevamente un problema global que va a requerir de esta coordinación en donde los políticos no parecen haber estado a la altura de las circunstancias hasta ahora, pero es el reto que viene, ¿no? Y lo que refleja también esta encuesta que publican ustedes, pues es eso, el que en la percepción de la sociedad es el gran problema que va a enfrentar el planeta. Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Fíjate que el COVID nos vino de la noche a la mañana. En pocos meses ya estábamos con COVID y la sociedad se puso a trabajar en él. El deterioro del medio ambiente ha sido como progresivo, ¿no? Entonces, que esto sea una llamada de atención que decir, oye, ya no tenemos mucho tiempo para el medio ambiente. Sociedad, gobierno, empresa privada, todos tenemos que trabajar muy duro para proteger el medio ambiente. ¿Verdad? Y Rodrigo, para invitar a tus oyentes, nosotros tenemos un blog que se llama curiosidad.3m.com. Ahí pueden encontrar más información o si no en el buscador de internet
si pueden entrar a SOSI, SOSI, State of Science Index, van a encontrar todo el estudio con información global y específicamente para México. Pues la estaremos buscando. Estimado José, te agradezco mucho el tiempo de tomar esta videollamada a esta hora. Como siempre, te mando un abrazo y por supuesto muy pendientes de ustedes en 3M. Muchas gracias. Un abrazo virtual, Rodrigo. Qué gusto verte. Gracias, José. Ahí escuchamos a José Varela, el director general de 3M de México.